Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión en vivo. En este momento vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración. Yo te invito a que le entregues tu corazón y que la adoremos todos juntos. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor.
Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición en esta mañana estar una vez más dispuestos a honrar el nombre del Señor a través de la palabra, para que podamos ejercer nuestra vida cristiana de manera correcta. Necesitamos el consejo de la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a meditar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe, que nos dé la palabra correcta, la palabra que esperamos, que nos aliente y que nos consuele a través de esa palabra. Sean todos bienvenidos. Es una bendición estar ya en la casa del Señor. Bueno, usted en su casa, nosotros aquí exaltando el nombre de nuestro bendito Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor: Padre, estamos en tus manos. Allí en tu casa cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: hoy he venido a que hables a mi vida, hoy he venido a que hables a mi corazón. Hoy estoy, Señor, reunido de manera virtual con mis hermanos de tu casa, de tu iglesia, porque queremos honrarte, porque queremos bendecir tu nombre, porque queremos darte a ti siempre la gloria y la honra, porque queremos darte todo el reconocimiento. Hoy estamos en tus manos, amado Jesús, y pedimos que nos hables, que nos instruyas, que nos enseñes, que nos guíes, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que pongas esa palabra fresca en nuestras vidas para que podamos entender tu propósito y tu voluntad, amado Jesús. Muchas gracias. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo allá, Señor, en casa. Que tu mano de poder esté con cada uno de ellos, con todos los amigos, conocidos que se están conectando también, Señor, para que puedan ser edificados a través de tu palabra. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy podemos entender el propósito de nuestras vidas de manera correcta, conforme a su palabra. Y nosotros somos distinguidos en el Señor y por el Señor, porque tenemos comunión con Él. Si alguien no tiene comunión con Dios, si alguien no tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pues sencillamente su transitar por esta tierra será un transitar común, un transitar sin mayor expectativa que la que el mundo conoce. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos el conocimiento de la palabra, que tenemos la comunión con el Señor, necesitamos mantenernos firme en nuestra esperanza, mantenernos con convicción, pasar las pruebas y las dificultades de acuerdo al propósito de Dios. Para lograr esto es necesario que tengamos, y lo digo de manera enfática, comunión con el Señor. Necesitamos comunión con el Señor. El libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14, la historia de Moisés, usted y yo la conocemos. Dice la palabra: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que Dios hable a nuestras vidas y que hoy te diga: mi presencia irá contigo, te daré descanso. Habla de una comunión previa con Dios. El Señor no le dice estas palabras a cualquier persona. El Señor necesita tener plena confianza con el ser humano para poder expresar esta palabra: mi presencia irá contigo. A veces tomamos la Biblia como algo que nos puede orientar de manera positiva. A veces tomamos la Biblia como un libro común que nos puede ayudar, o como un libro de autoayuda para salir avante ante la adversidad que vivimos en este mundo, o ante lo cotidiano que hay, que pasamos y atravesamos en esta vida. Y pensamos que Dios nada más da porque sí, que Dios no toma en cuenta la obediencia y que no toma en cuenta los estatutos.
Dios toma en cuenta todos sus mandamientos, toda la solicitud que Él hace para con nosotros. Dios las considera siempre. Vemos a un Moisés lleno de la presencia de Dios. Acababan de preguntar al Señor. Moisés acababa de preguntarle al Señor. Dios estaba triste, Dios estaba de alguna manera viendo la situación del pueblo, cómo el pueblo se rebelaba, cómo el pueblo estaba de manera negligente, caminando, vociferando en ocasiones palabras no gratas. Y Moisés ante esto va con el Señor. Y Dios le dice a Moisés la situación que estaba viviendo la nación, el pueblo que caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y entonces Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No nos lleves a ningún lugar, en otras palabras. Y entre el diálogo de Dios y Moisés, ¿cómo se logra un diálogo con Dios? Moisés lo sabía perfectamente. Y Moisés le dice al Señor todo lo que habían atravesado en el desierto, cómo Dios había librado al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice: está bien, tranquilízate, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque cuando la presencia de Dios no está con nosotros, no hay descanso. ¿Cómo sabemos que estamos en comunión con Dios? ¿Cómo sabemos que Dios nos va a hablar? ¿Cómo sabemos que Dios va a dirigirse a nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios realmente te va a decir en este día: mi presencia está contigo y te voy a dar descanso? No tengas temor. Es bonito escuchar todo eso. Es bonito escuchar cada palabra agradable a nuestros oídos. Y qué bueno es que Dios te hable. Eso es maravilloso. Eso es majestuoso. Pero cuando Dios te va a asegurar una palabra, cuando Dios te va a garantizar una palabra, es porque tu comunión con Dios está perfectamente. Dios no te puede garantizar la salvación. Dios no te puede garantizar su cuidado si vives practicando el pecado. Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios no puede darte bendición cuando tú estás en el camino de la maldición. Dios no puede sanar tu enfermedad cuando te estás rebelando contra su palabra. Dios no puede operar de ese modo. Su misericordia es extensa y Dios es soberano. Pero entendamos esto: necesitamos comunión con Dios. Quiero que veamos algunas señales por lo que entendemos que una persona pierde comunión con el Señor, pierde comunión con el Espíritu Santo. Cuando en la vida cristiana algunos se cansan de activar propiamente en el cristianismo, se vuelve un cristiano casual, pierde la pasión por buscar continuamente la presencia de Dios, hace a un lado el compromiso con Él y solo ve en este tiempo las transmisiones, solo mira ahí de paso un ratito mientras duren las alabanzas o un pedacito del sermón, porque pues es mucho. Entonces pregunto yo, y nos preguntamos en este momento: ¿existe comunión con Dios de ese modo? Porque solo hacemos algunas cosas, no hay un compromiso, no nos estamos sometiendo. Ok, no podemos tener las reuniones en la iglesia por la contingencia que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local inclusive. Pero sí podemos orar en casa, pero sí podemos leer la Biblia en casa, pero sí podemos adorar al Señor en casa. Podemos hacer nuestra función de buenos cristianos desde la casa, desde el lugar donde tú estés. Y podemos cumplir con las encomiendas que se nos han asignado en la vida cristiana. Algunos solo ven de manera ligera
las transmisiones, algunos ni siquiera se esfuerzan por asistir a casas de vida, aunque sea de manera virtual. Algunos han dejado su compromiso y entonces piensan que sí, aunque viven de ese modo, tienen comunión con Dios. Cuando no hay compromiso de alabar al Señor, cuando no hay compromiso de honrar al Señor, mucho menos de adorarle, mucho menos de servirle. Cristianos casuales o cristianos nominales, estás perdiendo comunión con Dios si no hay compromiso. Estás perdiendo comunión con Dios si no te sometes a Él. Otra de las señales que es notoria cuando una persona ha perdido comunión con el Señor es la influencia del espíritu de este mundo. Esa es una de las razones por la que muchos cristianos pierden comunión. Se vuelven cristianos complacientes. En otras palabras, no hacen esfuerzo alguno por adorar. No hacen esfuerzo alguno por orar, no hacen esfuerzo alguno por ayunar, ni por entrar en un compromiso con Dios. Menos eso, menos servirle. No hay compromisos. Publican muchas cosas, menos del amor de Dios. Podemos expresar muchas cosas, pero en esos momentos, cuando la influencia del espíritu de este mundo está acaparando tus pensamientos de manera integral, que no te permite adorar a Dios. Otra razón, otra señal por la cual la gente pierde comunión con el Señor y se vuelven carnal, es porque piensan que así están bien, que ellos ya cumplieron, que llegaron a la meta, que están perfectamente con la condición que tienen desde hace mucho tiempo en la vida cristiana, porque conocen un poco de Biblia, piensan que eso ya es suficiente para tener comunión con Dios, porque oraron una vez hace 8 días, 7 días, 15 días, piensan que eso es suficiente, piensan que con lo que oraron ya en todo el tiempo que llevan de vida cristiana, ya es más que suficiente. Pero no es así. A pesar de que creen que ya no necesitan más, que ya no tienen nada más que aprender, que ya nadie más les puede enseñar, se creen autosuficientes. Aquí es cuando el amor hacia la comunión con Cristo se pierde. Ya todo es mecánico y como consecuencia terminan cayendo en la religiosidad. Pero necesitamos entender que la comunión con Dios en este tiempo es indispensable. Amada iglesia, necesitamos todos los días tener comunión con Dios. La comunión con Dios no es acumulable. Has adquirido experiencia y vas a adquirir más experiencia, pero la comunión con Dios es todo el tiempo. La comunión con Dios es en todo momento. La comunión con Dios es con los que le aman. La comunión con Dios es siempre. Si amas a Dios, todos los días tienes comunión con Dios. Si amas al Señor, todos los días necesitas tener comunión con Dios. ¿Qué tenemos que hacer para tener comunión con Dios? ¿Qué debemos hacer para tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con el Señor cada día? Necesitamos entender que para tener comunión con Dios debemos seguir orando. La oración, amada iglesia, es fundamental. A veces la oración se vuelve tediosa. En muchos casos la oración se vuelve muy pesada. Pero debemos entender esto, que un cristiano que camina en comunión de lo que Dios está hablando en este tiempo y de lo que Dios está diciendo y haciendo en este tiempo, ese cristiano que camina en comunión está llamado a mantenerse en
oración. La oración puede mucho. La oración del justo puede mucho. Si alguien tiene necesidad, ore. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Orad sin cesar. Necesitamos entender cuán fundamental es la oración para tener comunión con Dios. Oración. Qué hermoso es ver a las hermanas, aunque no todas se integran en las cadenas de oración. Qué hermoso es ver y leer a los varones cuando están orando. Qué maravilloso es escuchar que los jóvenes están orando y están manteniendo su comunión con Dios. Ok, pero ese es un compromiso que nosotros hemos adquirido a favor de los hermanos, que nosotros estamos apoyando y orando por las diferentes necesidades, por nuestra propia vida inclusive, pero la comunión con Dios es en tu devoción personal. La comunión con Dios es en tu oración personal. En base a la oración, Dios va a responder a tu solicitud. En base a la oración, Dios va a atender tus necesidades. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Todo lo que hemos logrado ha sido por la gracia de Dios y por la oración. Todo lo que hemos vivido y hasta este momento el Señor nos ha resguardado es porque hay un grupo de adoradores, de personas que tienen comunión con el Señor y que le aman y que se esfuerzan, pero que también están orando. Si eres de ese grupo que está orando, levanta tus manos y di amén. Si eres de ese grupo que se mantiene vigilante, levanta tus manos, levántate, ponte de pie y levanta tus manos y dile al Señor, sí Señor, voy a seguir en oración, voy a seguir clamando. Y si aún no te has integrado a la oración, entonces haz un compromiso con el Señor, porque necesitamos empujar esto a través de la oración, porque necesitamos avanzar a través de la oración. Cuán necesaria se hace la oración para nuestras vidas. Es importante todo lo demás, es importante hacer esto o aquello, es importante cada actividad que realizas, pero para tener comunión con Dios, tú que dices ser llamado del Señor, tú que dices ser ungido del Señor, tú que dices ser hijo de Dios, necesitas, tanto como yo, tener comunión con Dios. Comunión con Dios es lo que necesitamos. Hay mucha gente hoy en día que ha perdido su comunión con Dios y ha perdido muchas cosas. Ha perdido territorio que ya habían ganado. Están cediéndole territorio al enemigo. Están haciendo cosas que antes no hacían porque perdieron territorio. Se están viendo frustrados, se están viendo alcanzados por muchas situaciones que no son buenas y están perdiendo territorio. ¿Por qué? Porque sin la oración no vas a alcanzar nada, no vamos a lograr nada, nada va a suceder. Hay victorias, amados hermanos, que Dios quiere darnos. Hay bendiciones que Dios está a punto de derramar sobre tu vida. Hay cadenas que están listas para romperse, pero no sucederá hasta que empujemos por medio de la oración, hasta que vayamos en victoria por medio de la oración, hasta que clamemos y nos unamos en un mismo sentir, hasta que nos pongamos de acuerdo para orar, para tener comunión con Dios. Siempre. No, la comunión con Dios no es nada más en esta etapa de la pandemia. La comunión con Dios no fue nada más en aquel tiempo cuando vivías una vida espiritual muy fructífera, muy fuerte. No, la comunión con Dios y tu vida espiritual fructífera debe seguir todos los días. Hay victorias que Dios te quiere dar, bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti, cadenas a punto de romperse, pero nada de esto va a suceder, amada iglesia, si no nos paramos firme a través de la oración. A mayor sacrificio, mayor acercamiento de la presencia del Señor, mayor intimidad con el Padre, mayor intimidad con el Hijo, mayor intimidad con el Espíritu Santo y mayor el nivel de unción. Dice Segunda de Crónicas 34, 26 y 27. Jehová el Dios de Israel ha dicho así:
por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Cuán importante es la oración, cuán hermosa es la oración. Toda persona, todo cristiano que permanece en comunión con Dios, distingue la voz de Dios. Sabe que lo primero que ocurre cuando adoramos es que los oídos del Señor se abren para escuchar tu oración. Toda persona que entra en comunión con Dios sabe esto. Moisés lo sabía. Moisés tenía una comunión plena con el Señor Dios Todopoderoso. Y él sabía perfectamente que cuando se dirigía hacia él, la mano de Dios se movía. Dios hablaba y Moisés distinguía su voz. Toda persona que tiene comunión y que permanece en comunión con Dios conoce la voz de su Dios. Sabe que lo primero que ocurre cuando oramos, cuando adoramos, es que los oídos de Dios se abren para escuchar tu ruego, tu súplica. Eso habla desde un lugar de su presencia. En otras palabras, todo aquel que ha tenido comunión con Dios y que recibe respuesta a la solicitud y a la petición, es porque se mantuvo de rodillas, es porque se mantuvo adorando, es porque se mantuvo clamando. Y el Señor hoy nos pide que no perdamos esa fuerza de oración. Amada iglesia, necesitamos orar. ¿Estamos orando? Sí. Necesitamos orar más, necesitamos clamar, necesitamos doblegarnos, porque todo esto no va a desaparecer si no hay un pueblo que cree en el Dios de poder, en el Dios restaurador, en el Dios sanador. Si se humillare mi pueblo, ahí está la devoción, ahí está la entrega, ahí está la comunión sobre el cual mi nombre es invocado. Y clamaren. La palabra de Dios es enfática en la oración. Necesitamos clamar, necesitamos orar, y entonces Dios va a perdonar, Dios va a restaurar, Dios va a limpiar, Dios va a purificar, Dios va a hacer cosas extraordinarias, cosas tremendas, y su nombre será glorificado, porque hay un pueblo que clama, hay un pueblo que le ama, hay un pueblo que le obedece. Si Dios está respondiendo nuestra oración, si Dios está respondiendo tu oración, es porque has estado en su presencia. Es porque has estado allí cerca de Él, en su presencia. Así que necesitamos orar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguir orando. Orando y empujando, orando y siendo de empuje para todos aquellos que se vienen rezagando y que se vienen quedando, que están perdiendo comunión. Tú y yo podemos tomarlos de la mano, tú y yo podemos ayudarles a que se mantengan en comunión. Si tú tienes una perfecta comunión con Dios, necesitas ayudar a alguien más para que se mantenga en comunión también. Eso es orar, pero también es accionar, es también accionar y ayudarle a los que tienen necesidad. No les vamos a resolver sus problemas, pero les vamos a enseñar a orar, y vamos a enseñarle la fe, y vamos a enseñarle que cuando piden reciben, porque cuando se clama, cuando se ora, Dios escucha la oración de su iglesia. Así que tenemos que orar y orar y orar y orar cada día. Para estar en comunión con Dios también hay que descansar, pero en los términos de Dios, en los términos del Señor. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Ahí hay comunión. Cuando la presencia de Dios está contigo es porque hay comunión. Y luego dice: te daré descanso. Para estar en comunión con Dios hay que descansar en Él, en términos de Dios. Cuando quiera mantenerse en comunión con el Espíritu, tiene que aprender a descansar. Pero en los términos del Señor, descansar no significa echarse a dormir.
Descansar no es sentarse en el sillón y estirar los pies sobre una silla para que se mantenga, no sé, sosteniéndola allí y pueda usted hacer hacia atrás el cuerpo para que pueda dormir un ratito. Eso, en términos del Señor, eso no es descansar. Para tener comunión con Dios, cuando usamos la expresión, para tener comunión con Dios hay que descansar. Nos referimos a los términos de Dios, a los términos del Señor, porque quien quiera mantenerse en comunión con el Espíritu tiene que aprender a descansar en el Señor. ¿Dónde podemos hallar descanso? Hay un solo lugar de absoluto descanso. Hay un solo lugar, iglesia, de absoluto descanso. Es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Quien no sabe descansar termina frustrado, tanto física como espiritualmente. Quien no sabe descansar en la presencia de Dios acaba frustrado en todos los sentidos. ¿Qué significa descansar en Dios? El Señor te sigue diciendo y me sigue diciendo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice el Señor: yo te daré descanso. ¿Estás afligido, amado hermano, amado amigo, persona que me escuchas? ¿Alguien me está escuchando en esta hora que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene tribulaciones, que se siente frustrado de la vida, que se siente mal en las condiciones en las que está, que tiene falta de fe, que es muy fluctuante, que tiene a veces buen ánimo, pero generalmente está desanimado? Tú que me estás oyendo, el Señor te dice hoy: ven a mí, que te daré descanso. Te daré descanso. ¿Cómo? Es importante que aprendamos a descansar en el Señor. Es importante aprender a soltar nuestras cargas. No estés soltando tus cargas con las diferentes personas que tienes alrededor. Ellos no te pueden ayudar. Lo que van a hacer es criticarte. Lo que van a hacer es juzgarte. Lo que van a hacer es señalarte. Y cuando tú quieras hallar consuelo, lo único que vas a encontrar es escarnio, es burla. No sueltes tus problemas, tus dificultades ante cualquier persona que pase ahí cerca de tu casa o que pase en medio de cualquier situación que estés viviendo. Necesitas aprender a tomar tus cargas y traerlas a Jesús, depositarlas en Jesús. Es importante que aprendamos a soltar nuestras cargas, porque el único que puede con esas cargas es el Dios Todopoderoso, es el único y sabio Dios, es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dejamos nuestras cargas al pie de la cruz, podemos estar seguros que en ese lugar están mejor. Y entonces Dios comienza a actuar por nosotros. Así que descansar no es echarse a dormir, sino permanecer en la presencia de Dios. ¿Estás afligido? Dobla tus rodillas. En tu cuarto, en una esquina, en un rincón de tu casa, prepara un lugar donde puedas arrodillarte y le puedas decir al Señor: Dios, hoy me siento frustrado, me siento acorralado, me siento aturdido, siento que no tengo fuerzas, pero tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. Así que hoy vengo a ti para que revitalices mi espíritu, para que revitalices mi alma y también mi cuerpo, y pueda yo entregarte hoy todas esas cargas. Y es ahí donde el Espíritu de Dios desciende sobre tu vida, comienza a tratar con tu dificultad, con tus problemas, y comienza a traerte paz. Y cuando sientas la paz de Dios, es que
Tú mismo te has quitado las cargas y le has dicho al Señor, aquí te las entrego, pelea tú por mí, gana esta batalla tú por mí, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo tú, porque yo no puedo hacerlo. Pero eso se logra en la comunión con Dios. Tú no puedes llegar de buenas a primeras sin comunión con Dios. Tú no puedes llegar de buenas a primeras a decirle al Señor, Señor, pues aquí te dejo mi maleta con todas las cargas que tengo y ya me voy ahí, ve qué haces tú. No, lo único que haces es mostrarle, Señor, tengo problemas, pero me las vuelvo a poner y me vuelvo a dirigir hacia la vida con todas las cargas y con todos los problemas. Necesitamos comunión con Dios para dejarle nuestra carga. Por eso hay mucha gente que se frustra y dicen, ¿cómo le entrego mi carga a Jesús? Pues es que nada más quieres llegar y botársela. Eso es irresponsabilidad. Eso es falta de madurez. Necesitamos comunión. Y ahí en plena comunión, suéltale tus cargas a Jesús. Y Él se va a encargar de todo. Él te va a traer descanso. Él te va a traer paz. Él te va a ayudar. Necesitamos estar en este tiempo y en los tiempos venideros, si el Señor permite que podamos predicar con mayor entrega su palabra, necesitamos anunciar que debemos estar completamente rendidos ante el Señor. Cuando tú levantas tus manos, le muestras a Dios que te sometes totalmente a Él. Cuando tú levantas tus manos y te rindes a Él, es señal de una entrega absoluta. Cuando te postras ante su presencia, le reconoces a Él como la máxima autoridad. Cuando te postras ante su presencia, reconoces que Dios está obrando en tu vida y en tu corazón. Hoy levanta tus manos ahí en casa. Hoy levanta tus manos y dile al Señor, Padre, quiero tener comunión contigo. Dios, hoy en tu comunión te dice, mi presencia está contigo. Te voy a dar descanso, aunque todo mundo esté desesperado, aunque todo mundo esté angustiado. Hoy el Señor te dice, por esa dificultad que tú estás atravesando. Hoy el Señor te dice, por ese problema que tú estás atravesando, te daré descanso. Solo necesitas tener comunión. Amado hermano, amada iglesia, solo necesitamos tener comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, aseguramos dos cosas: su presencia con nosotros y el descanso en medio de la aflicción, paz en medio de la tormenta. ¿Por qué no cierras tus ojos allá en casa y le dices al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Te pido perdón por no haber confiado en ti. Pero en este día, Jesús, echo sobre ti toda mi ansiedad. Echo sobre ti toda angustia, toda desesperación y toda carga que había en mi vida, Señor. Yo no puedo cambiar esta situación. Yo no puedo hacer mucho por esta situación que me está agobiando, pero tú sí puedes hacerlo. Por eso hoy, Señor, en tu nombre, levanto mis manos. Levanto a ti mis manos en señal de rendición. Y descanso en tus brazos y dejo que seas tú quien actúe. Te doy gracias por la gran obra que estás haciendo en mi vida, en mi casa, con mi familia. Te doy gracias por lo grande, Señor, que has estado haciendo, las cosas grandes que has estado haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, amado Jesús, por tu fidelidad. Gracias por tu poder y gracias por tu bondad, amado Cristo. Ahí donde está tu iglesia, allá en casa, Señor, donde está tu pueblo reunido en este día, ahí donde hoy, Señor, nos hemos congregado, te pido que nos ayudes a tener comunión contigo.
Que la comunión, Señor, que tengamos contigo sea eficiente. Ayúdanos, Dios, de poder a mantenernos en oración. Queremos vivir, Señor, tu palabra. Queremos echar mano de la oración todos los días. Tu iglesia necesita, Señor, cada día aprender la comunión. La comunión contigo se fundamenta en la oración. La comunión contigo, Señor, se fundamenta en la adoración. Y hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre para tener comunión contigo. Tu iglesia, Padre de la gloria, se somete a tu palabra y hoy decidimos tener comunión contigo todos los días, Señor, vamos a tener comunión contigo. Queremos empujar, Señor, a aquellos que están rezagados, que no están teniendo comunión. Ayúdanos, Dios de poder, ayúdanos a ser modelo, a ser ejemplo, pero sobre todo ayúdanos a modelarles en el sentido espiritual, en el sentido bíblico, en el sentido escritural, para que podamos, Señor, ser cada día como tú quieres que seamos. Ayúdanos a mantenernos en la oración. Ayúdanos a vivir conforme a tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día para que podamos disfrutar de tu gracia, de tu poder, de tu amor y de tu bondad. Necesitamos comunión, Señor. Necesitamos estar en una completa comunión. Aprendemos hoy a traer nuestras cargas y decidimos, Señor, que nuestras cargas están en tus manos. Padre de la gloria, sabemos que eso se logra a través de la comunión. Por eso hoy decidimos afianzarnos en ti. Por eso hoy decidimos, Señor, confiar en ti. Que en medio de la crisis, que en medio de la aflicción, que en medio de la angustia mundial, que en medio de la angustia en nuestra ciudad, que en medio de la angustia, Señor, en el país, hoy nosotros estamos confiando en ti y ponemos nuestras cargas en ti. Pelea tú nuestras batallas. Pelea tú, Señor, nuestras batallas. Sé tú con nosotros, defiéndenos. Sé tú, Señor, con nosotros cada día. Y Padre, hoy decidimos tener comunión contigo. Hoy decidimos descansar en ti. Hoy decidimos hacer tu voluntad. Hoy decidimos confiar en ti y que la paz de tu Espíritu Santo more en nuestras vidas. Muchas gracias, bendito Jesús. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, ese pueblo que te ama y que hoy se hace el compromiso, Señor, de orar y de tener comunión contigo, de descansar todos los días en ti, amado Padre Celestial. Muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Rey de Reyes, y gracias, Señor de Señores. Gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida, amado hermano, amada iglesia. Que la paz del Todopoderoso reine en ti, en tu familia, y que las bondades de Dios se hagan manifiestas cada día sobre ti y sobre los tuyos. La paz del Señor esté contigo. Iniciamos una nueva semana. No baje la guardia, siga orando, tenga comunión con Dios. Tenemos un buen tiempo para tener comunión con Dios. Tenemos un buen tiempo para estar en comunión con Dios. No desaprovechemos esta oportunidad. Queremos recibir los beneficios de la mano y del poder de Dios. Tengamos comunión con Él. Tenemos una semana, tenemos todos los días para tener comunión con Dios. Pero vamos entrenándonos, vamos atendiendo a su llamado y obedeciendo a su palabra para que podamos tener esa plena comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te cuide en estos días y seguimos orando por ustedes. No bajemos la guardia, la mano de Dios está con nosotros cada día. Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia, que la paz de Cristo sea con cada uno. Amén.